vos como deportista, no sé si lo pudiste ver al documental. Sí, sí, aparte se conocía en la historia. ¿A vos ya te había llegado antes que se estrene esto? ¿Se hablaba? Sí, sí, sí. La historia en cuanto a lo que le pasó se sabía sin esos detalles, Claro. digamos. Se sabía que había sido un padre muy duro, castigador ante una derrota y muchas situaciones que vivieron muchos jugadores en distintos momentos. Pero bueno, son cosas que quizás ves que son muy difíciles de ver en su momento. Era otra época también. Gracias a Dios cambió un montón de cuestiones en distintos aspectos en cuanto a todo lo que es la violencia y por ese lado está buenísimo y creo que llega en un momento de ese proceso de que la gente está entendiendo todo eso y ojalá que sirva para muchos padres que quizá no llegan a ese punto, pero sí son muy agresivos con sus hijos a la hora de verlos competir y quizá lo que ellos quieren y no lo que el hijo quiere. Y la verdad que ojalá que pueda despertar eso también en la gente que ve alrededor lo que pasa y pueda pararlo. Vos sos muy joven también y a veces pasa que van los padres a ver los partidos y capaz que vivenciaste situaciones y decís, che, para un poco. Sí, sí, todo el tiempo pasa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo hoy soy más grande, sobre todo pasa cuando son más chicos, porque obviamente Guillermo en su momento a los 23, 24 años dijo basta y bueno, su basta fue dejar el tenis, decisiones que casi toma con su vida, el que vio el documental, que son terribles tener que llegar a ese punto por tu propio padre. Sí. No, y son situaciones que quizá de chico, hace 15 años atrás, como te digo, con otra realidad, la gente se lo tomaba de otra manera, 20, 25 años atrás, ese tipo de cuestiones. Creo que hoy, por suerte, como te digo, cambió mucho, se sigue cambiando y hay mucha gente que tiene que seguir cambiando y ojalá eso despierte en la gente que está alrededor de esas situaciones una forma de frenarlo. ¿Nunca te tocó de cerca, digo, no sé si a vos, pero digo, por ahí alrededor cerca, decís, che, mirá, acá me parece que hay que frenar esto? Y hoy me decían, por ejemplo, esa ambigüedad que hay, que contrato a mi entrenador, pero soy el jefe. Sí. O sea, todas esas rispideces que se pueden dar. Una cosa es la tensión dentro de lo que es el deporte, pero otra cosa es la agresión y la violencia. Pero digo, alrededor, un poco te tocó ver cosas. No, a mí me había, de chico, cuando jugábamos los interclubes representando un club a otro, a mí me tocaba representar un club de la colectividad judía y sí, infinidad de veces se dieron situaciones con otros clubes que de alguna u otra manera padres o demás empiezan a atacar a un chico de 12 años o a decirles cosas para que gane su hijo que está al de enfrente. No llegan a ese nivel de agresividad, pero sí agresividad verbal y cosas que un chico de 12, 13 años no la puede entender. Y bueno, cómo termina peleándose los padres y demás en situaciones que todavía aún pasan. Por eso creo que no en ese extremo, pero sí siguen pasando cosas que ojalá con esto y otras cosas que surjan en el futuro de gente que se anime como Guillermo a contar su historia, ayuden. Sumo un poco lo que decía el Peque, yo le decía recién a Janina, es muy joven el Peque y también conocía, doctor, esta historia. Digo, en esto que insisto, ¿no? Todos sabían, hoy se animan a hablar. Por supuesto que gracias a Dios los tiempos cambiaron para un montón de cosas y un hombre como Guillermo puede contar su historia, pero como todos sabían, a mí me ¿no? impacta. Eso es tremendo. Digo, Y nadie hacía nada. Sí, no solo digo, como el Peque, sino también entrenadores, gente de la Todos misma lo sabían. comunidad del tenis. Los Digo, y periodistas. sí, todo el mundo y nadie en su momento tampoco. Igual no los podés advirtió. culpar, era otro momento. No, era otra. Estaba Ya lo mucho más sé, naturalizado. sí, lo dice el No, Peque. pero me perdón, parece que yo lo sí dice veo él. que están fajando a alguien, un vecino, Era otro quien momento. sea, llamo a la Steffi, denuncia. estamos hablando hace muchos es verdad, años. hace 25 y hace años 25, estaba 30 años naturalizado. la autoridad de los padres, Sí. nadie la discutía. Hoy en día vos ves a una señora por la calle que está retando a la hija y vos tenés derecho a meterte. Claro, total. Hace 30 años No sé. cada familia era una autoridad y nadie se metía. No Sí, podemos lamentablemente culpar a sí. nadie. No Sí. pienses con tu cabeza de hoy. Claro. Tenés que retrotraerte hace 30 años. Y había algo en el deporte que era mucho más normal, la exigencia a un niño, no digo a nivel de golpes, nunca estuvo bien, pero sí hace años atrás la exigencia en el deporte o en actividades que que uno sigue siendo empieza... ¿Te la pasó a vos en el mundo de...? A mí no me pasó, pero en la danza... Bueno, la danza. En toda, ay, Sole. actividad, en toda actividad que uno tenga que desarrollarse y formarse de manera cuasi profesional siendo niño, es muy difícil ese límite. Claro. Como lo decía recién, no me acuerdo si Coria que dijo, como a mí me enseñaron no supo cómo decir, como el respeto, Sí. como
enseñarle a un niño ese límite entre... Es muy Ya lo difícil. tenés que... no es porque querés, ahora es porque tenés que. Claro. Porque te estás formando. Es Es como una ir a la obligación. facultad teniendo 5 o 6 años. Te estás formando para tu carrera. Ahora, hace muchos años atrás, había una violencia en esa formación que estaba permitida. Sí, en la disciplina. Barbaridades que se decían, tratar al niño con miedo, o inculcarle el miedo que no Total. vas a poder si no haces lo que yo te digo, Las como yo te prohibían, digo. no los dejaban salir, tomar, tener novia. Pero parte además es normal un de la deporte muy Era mucho solitario, más normal. Muy solitario. Muy solitario Pero también. me parece que el papá o la figura que esté en ese momento de entrenador Claro, se convierte están en el solos. todo de un niño y además, si además es el papá, Pero ¿por imagínate qué, vas a por qué entender. funcionaba así? ¿Por qué funcionaba con violencia, con amenaza, con todo eso? Porque el niño naturalmente lo que quiere es hacer otra cosa. Sí, claro. No Y quiere sí. hacer eso, quiere jugar, quiere boludear, quiere mirar a los pajaritos. Ustedes tenían Entonces una- por eso digo que no está bien desde tan chicos someterlos Pero- a esa exigencia. Pero Bueno, pero cuando hay vos te deportes dedicas que a un deporte es así. A los 18 años Está bien. No se aprendés acabó la al carrera. deporte del tenis a los 18 Está bien, pero años. para que el pibe te dé bola, ¿qué haces? Lo No, mismo, bueno, dale, pero pegá. la disciplina puede ser con amor también. Sí, Obvio. obvio. Tranquilamente, Bueno, pero hay podés, padres- pero hay gente que no imponer sabe. disciplina. Pero es difícil. Bueno, estos eran unos basuras, eran Lo difícil es que una muchas mierda. veces tu hogar te salva. Y en este caso, En este Claro. caso, el hogar, era el hogar infierno. era... Exacto. Era el infierno. Doctor, yo sé que a veces uno preguntar los tiempos de la justicia, pero me imagino que para todas las partes, tanto para usted, nosotros, para la prensa que acompañamos en este caso, esta lucha también, ¿qué se piensa? ¿En cuánto se va a empezar a saber algo, no? Que se mueva, porque digo, está todo puesto como sobre la mesa, pero necesitamos que alguien actúe, que lo llamen a declarar, escuchar la otra parte. A ver, si me permitís que hacer una aclaración Sí. respecto a la pregunta que me hicieron anteriormente, respecto de la madre, ¿no es cierto? Pareciera Sí. en el contexto en que las conductas se desarrollaban muy difícil exigir una conducta alternativa, ¿no? Sí. Sobre todo de acuerdo al rol que el denunciado desarrollaba, con lo cual ahí coincido con lo que ustedes mencionaban después de mi respuesta. Y en cuanto a la segunda pregunta, o la pregunta que me acabas de hacer recién, esa es una cuestión que yo no puedo dominar, ni tampoco puedo establecer plazos. Lo que sí puedo precisar que de momento que hicimos la denuncia, el juzgado federal inmediatamente nos convocó, nos llamó para ratificar la denuncia, para ampliarla, y ya también le dio traslado al Ministerio Público Fiscal. Así que en ese sentido está actuando de manera ¿Pero en rápida. qué instancia está ahora? Todavía Esperando no, respuesta. todavía no se sabe nada, no dictaron ni procesamiento, nada. Todavía desde el... No. A ver, las etapas procesales son las siguientes. Uno radica una denuncia penal, esa denuncia de penal después tiene que ratificarla, en su caso ampliarla, y después se da vista al Ministerio Público Fiscal para que diga si requiere la instrucción de la causa o no. En su caso es, si la conducta es una conducta delictiva, se avanza con la investigación y será quien el juez, en su caso, quien ordenará la producción de la prueba que en la denuncia penal, en calidad de parte querellante, hemos ofrecido.